Primera de Timoteo capítulo 5, versículos 22 al 25. Hoy terminamos el capítulo 5, ya está casi al final de la carta Pablo, ya está poniendo todos los puntos sobre las IES, ya está poniendo todo para que la iglesia reciba lo que Dios quiere que recibamos como iglesia y entendamos, ¿sí? Y dice Primera de Timoteo del 22 al 25, no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro, ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Así es. Esto, mis hermanos, estos estudios que llevamos de Primera de Timoteo, vamos a continuar con Segunda y después con Tito, es para que la iglesia tome en cuenta de cómo debe de ser una iglesia de Cristo, ¿sí? Porque muchas veces decimos, es que tal iglesia habla palabra. Sí, está bien, Satanás también habla palabra, pero no habla la palabra completa, sino habla un poco de la palabra mezclado con mentira, y de esa manera, pues es una falsa doctrina. Recordemos que la palabra nos dice que poca levadura leuda toda la masa. Y si nosotros no aprendemos a discernir esta palabra que dejó nuestro Señor Jesucristo de poca levadura leuda toda la masa, vamos a seguir creyendo que todos hablan verdad. ¿Por qué? Porque hablan palabra, pero no hablan la palabra. Y por eso Pablo le está diciendo a Timoteo, enseña a la iglesia. Enseña a la iglesia cómo deben de ser en todo aspecto. Desde los más pequeños hasta los más grandes, hasta los pastores, los líderes tienen que ser de esta manera. La iglesia tiene que estar siempre al pendiente. ¿Para qué? Para que sean una iglesia, escuchen bien lo que digo, una iglesia con menos posibilidades de tener falsos maestros. Y no estoy diciendo una iglesia sin falsos maestros, sino estoy diciendo una iglesia con menos posibilidades de tener falsos maestros. ¿Por qué hablo de esta manera, decir menos posibilidades? Porque es necesario que el trigo y la cizaña crezcan juntos. Es necesario que haya tropiezos. Pero dice la palabra, dijo nuestro Señor Jesucristo, pero hay de aquellos por los cuales es el tropiezo, que mejor les sería ponerse, ¿qué? Una piedra de molino y ser lanzados al fondo de la mar. Entonces, piedra de tropiezo siempre va a haber. Falsos maestros, falsos hermanos, siempre va a haber. Trigo y cizaña siempre va a haber hasta el día del juicio. Pero entre más enseñada esté una iglesia, menos posibilidades vamos a tener de caer en las mentiras o en los lazos del diablo. Eso es una gran ventaja, mis hermanos. Pero, ¿de qué nos sirve tener conocimiento si soy partícipe de aquellos que traen falsa doctrina? De nada me sirve. El propósito de aprender es para cuidar a la iglesia y cuidarme yo también. Cuidarme yo también de no caer en lazos del enemigo. Recordemos lo que le pasó a los de Galacia. Por causa de su poca observación o de su nulo entendimiento, porque tenían enseñanza, pero no quisieron entender, cayeron en ser hechizados. Se les cegó el entendimiento. Y ese es el problema de muchos. Es que habla bonito el hermano, es que pues parecen de a de veras. Parecen, ya cuando decimos parecen, quiere decir que Dios nos está alertando con algo. Y si no somos obedientes a la palabra, pues vamos a caer o podemos llegar a caer. Así que de esta manera nosotros, por medio de estas cartas, estamos aprendiendo eso, a ser una iglesia con menos posibilidades de tener falsos maestros.
vamos a llegar a ser, o estamos siendo también, una iglesia que está caminando en santidad. Ese es el propósito, una iglesia que camine en santidad, en honra, en amor y con conocimiento en lo que respecta a la doctrina de Dios. Porque muchas veces queremos conocer otras doctrinas y no conocemos la principal. ¿Para qué nos esforzamos en conocer otras doctrinas si ni siquiera conozco la mía? Y mucho menos la amo. El propósito de conocer mi doctrina o la doctrina de Dios a través de Jesucristo es porque es para amarla, defenderla, conocerla bien. ¿Sí? Pero ni siquiera amo la doctrina que Dios me ha dado, la verdadera doctrina, la doctrina que debo de defender. ¿Sí? No la conozco, ¿cómo la voy a defender? Tengo que conocerla bien. También Pablo nos ha estado enseñando a través de esta carta cómo debe de guiarse a los jóvenes, cómo deben de ser los jóvenes, cómo debemos ayudar a las viudas y cómo deben de ser las viudas que necesitan ayuda. Y también en este punto en el que estamos terminando ya es cómo escoger obreros dignos. Pero hay algo que Pablo le dice a Timoteo y que es lo que nos hace descansar a nosotros como pastores, y son los versículos 24 y 25. Dice, los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. ¿Por qué digo que de esta manera nosotros llegamos a tener una paz, nosotros los pastores, los líderes? Porque nos damos cuenta que por más que nos esforcemos, va a pasar alguien desapercibido. Si recuerdan a Judas, eran 12, y de los 12, bueno 11 más bien, porque Judas sí sabía que era el falso, pero de los 11 estaban, ¿quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Qué nos está dando a entender ese punto o ese tiempo cuando empezaron a preguntar, ¿seré yo, Señor? Que no estaban seguros, que estaba pasando desapercibido Judas, que parecía un verdadero. Pero cuando Pablo le dice esto a Timoteo, Pablo debe de descansar y decir, bueno, yo hice mi mejor esfuerzo. Yo no impuse de ligero mis manos. Yo no escogí a un neófito, pero era un lobo vestido de oveja. Entonces nosotros descansamos como pastores porque decimos, hemos cumplido con escoger a un siervo que parece siervo. Pero si ya después es apóstata, pues ya nosotros no podemos darnos golpes o sentirnos culpables porque nosotros obedecimos. Pero tiene que haber esa diligencia tanto de la iglesia como del pastor. Y es de esta manera como Pablo le dice a Timoteo, si después de todo lo que has hecho para enseñar a la iglesia, se introduce un lobo vestido de oveja y tú no te das cuenta, ni la iglesia se da cuenta, no te preocupes porque Dios así lo ha permitido. Dios permite todo. Amén. Todo depende de Dios. Y si Dios permite que sea levantado por la iglesia, por nosotros, un falso maestro, es porque Dios quiere tratar con su pueblo. Dios permitía que se levantaran enemigos en contra del pueblo. ¿Cuál era el propósito? Tratar con el pueblo. Entonces, pero ya después el que se levantó iba a recibir su juicio. Así es. Así nosotros también. Nosotros debemos de estar tranquilos. Llegó un hermano, parece que es de verdad un hermano. ¿Estamos de acuerdo, iglesia? Sí, vamos a imponerle manos, vamos a enviarlo. Y después resulta que no. Dice Dios, mantente tranquilo. Obedeciste a lo que yo te mandé. Pero yo también con ese propósito dejé que él fuera levantado. Para que no confíes al 100% en el hombre. Para que te des cuenta que yo soy el único que levanto pastores, maestros, profetas, etcétera, y no tú el hombre. Así es. Dios conoce y escudriña los corazones de cada uno y Él sabe si es verdadero o falso. ¿Qué dijo nuestro Señor Jesucristo? Y de los 12, uno es diablo. Pero había un propósito.
Había un propósito. Y nuestro Señor Jesucristo sabía que era necesario que Judas fuera levantado también dentro de esos 12. Porque se tenía que cumplir el propósito. Muchas veces a lo mejor decimos, pero ¿por qué Dios permite que entre cizaña aquí a Betel? Pues porque ese es el propósito de Dios. Para cuando venga el cernimiento, entonces van a caer por su propio peso los falsos. Así es. Dale gracias a Dios de verdad que Dios nos mantiene de pie. Amén. Dios nos mantiene de pie. Tú no estás de pie por tus propias fuerzas. Dios es el que te mantiene de pie. Porque a veces pasamos una prueba y decimos, ay, gracias a Dios que mantuve la fe. Ay, no. ¿Mantuviste la fe? ¿O Dios fue el que te mantuvo de pie para poder pasar el desierto? Pero a veces nos sentimos como Nabucodonosor. Ay, yo tengo buena salud, yo hago ejercicio, yo me porto bien, yo hago esto. Si Dios quiere, ahorita te enfermas y te mueres. Todo depende de Dios. Dios nos enferma, Dios nos sana, Dios nos libera, Dios nos oprime, Dios todo es Dios. Así que Pablo le está diciendo a Timoteo, tú mientras tanto obedece a la palabra. Tú mientras tanto enseña la palabra. Consérvate puro. Enseña a la iglesia la sana doctrina y de lo demás Dios se va a encargar. ¿Sí? Dios quiere probarnos a cada uno de nosotros, mis hermanos. A cada uno de nosotros Dios nos está probando para ver si de verdad estamos agradecidos porque Él nos mantuvo en seco en el momento en que pasamos por en medio del Mar Rojo. Si pasamos con confianza, con fe y creyéndole que su presencia iba con nosotros. Su presencia iba con nosotros en medio del desierto. ¿Cuántos desiertos hemos pasado, mis hermanos? Y si no nos aferramos a la presencia del Señor, si no creemos que el Señor va con nosotros, no pasamos ese desierto. Mas, sin embargo, Él es el que nos mantiene de pie. Y nos lleva a lugares de reposo. Y nos dice, toma aire, descansa un ratito porque viene otra prueba. Porque todavía vienen cosas peores, cosas difíciles. Cada día la cuesta está más empinada, mis hermanos. Pero ya mero ya estamos viendo la cima. No perdamos de vista para lo cual fuimos llamados. No lo perdamos de vista. Pablo le dice a Timoteo, tú encárgate de seleccionar hombres idóneos. Hombres que parezca que de verdad son obedientes al Señor. Recuerden que nosotros vemos las apariencias, mis hermanos. Nosotros vemos si es un hombre que ora, si es un hombre que conoce la palabra, si es un hombre obediente. Nosotros vemos todo eso. Si nosotros no tuviéramos el final de Judas y nada más tuviéramos hasta el último momento, antes de que él fuera al Sanedrín a pedir las piezas de plata, no sabríamos quién sería el traidor. Se los aseguro. Si Dios no nos avisara que Judas iba a ser el traidor, léanlo sin saber que Judas es. Y nos vamos a dar cuenta que Judas fue obediente. Judas hizo milagros. Judas fue con los 12. Judas estuvo en el momento que fue llamado también. O sea, Judas no dijo, el Señor Jesucristo no dijo, a ver Judas ven. Ah, no, ¿yo por qué? No, él fue. Era obediente y anduvo con ellos. Comió el pan con ellos. Estuvo en los milagros. No llegó a tomar la cena, porque cuando iba a tomar la cena, dice que Satanás se metió en él. En ese momento, en cuanto iba a tomar la cena, tomó juicio para él. Entonces, mis hermanos, es lo mismo con nosotros. Yo puedo decir, el hermano, la hermana, no, son unos hermanos excelentes, obedientes, que aman al Señor y al final, ¡pum!, resulta que no. Porque Dios los conoce y Dios escudriña los corazones. Y es lo que le dijo Pablo a Timoteo. Tú encárgate de seleccionar hombres idóneos. No participes de pecados ajenos. Si tú sabes que él está en pecado, no lo selecciones. Si tú sabes algo de él, deténlo. Hasta que hables con él.
Pero si él le está dando apariencia de que verdaderamente es un hijo, selecciónalo. Si es falso, Dios se va a encargar de sacar a la luz todo. ¿Sí? Ellos un día entregarán cuentas al Creador si se llegan a desviar. Y no se van a desviar porque pierdan la salvación, sino se van a desviar porque son falsos. Porque no son hijos de Dios. Pablo le dijo a Timoteo que el siervo seleccionado no debería de ser un neófito. Ya le dijo algo. No un neófito. Vale. Él no es neófito. ¿Ok? Entonces selecciónalo. Y si es falso, tú selecciónalo. Tú cumple lo que yo te estoy diciendo. ¿Ok? ¿Sí? ¿Por qué un neófito no? Para que el envanecimiento no lo mueva del propósito por el cual fue llamado. Entonces nos está dando a entender que si es un neófito, no es un hijo de Dios y que el envanecimiento un día lo va a desviar del propósito por el cual fue llamado. Y es muy importante este punto, mis hermanos, porque de verdad muchas iglesias lo que están haciendo es imponiendo manos o enviando a cualquiera y después se andan dando de topes. Así que si nos ponemos a escoger o a ver quién es digno, nos vamos a dar cuenta que nadie es digno. ¿Sí? Si nos ponemos a ver quién es el más pecador, pues todos somos los más pecadores. ¿Sí? Y Dios escogió para ser parte de su iglesia lo más vil y lo más menospreciado. ¿Sí? Así que si buscamos los requisitos para ser del pueblo de Dios, es lo más vil y menospreciado, y aquel que reconoció que verdaderamente era lo más vil y menospreciado. Como Pablo lo dijo, de los pecadores, yo soy el primero. ¿Sí? Pero no estamos hablando de quién fue justificado, sino estamos hablando quién va a ser seleccionado para que dirija la iglesia o para que dirija algún ministerio. ¿Sí? Ya sea cualquier ministerio, alabanza, música, etcétera, danza, tiene que ser alguien que no sea un neófito. Así que todos éramos viles y menospreciados. Todos éramos ignorantes de la palabra, o alguien ya era muy sabio. Ni aún leyendo la palabra de Dios 3 veces como su servidor, era yo un neófito total. A mí las 3 veces que leí la Biblia me pasaron de noche. Me pasaron totalmente de noche. Ahora la leo y digo, Señor, de verdad, tú me enseñabas esto y yo no entendía nada. Estaba en chino para mí. Y ahora Dios va revelando. ¿Sí? Así que de que éramos unos ignorantes en la palabra, éramos ignorantes. Pero Dios nos ha dado sabiduría. No podemos quedarnos en la ignorancia. ¿Quiénes no deben de quedarse en la ignorancia? Ya se van a decir, los que van para pastores. No, todos. El pueblo de Dios no puede vivir en ignorancia. Así es. El pueblo de Dios tiene que conocer la palabra. Amén. Recuerden lo que le pasó al pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Pereció porque le faltó conocimiento, por ignorantes. Muchos ahorita están pereciendo por ignorantes. No están escudriñando las escrituras. Y si las escudriñan, yo no sé por qué no las entienden. Bueno, sí sé, porque no son escogidos por Dios. Por eso no las entienden. Así que la ignorancia genera soberbia. Y la soberbia puede desviar a los que un día con gozo recibieron la palabra, pero que no estaban firmes. Y la avaricia los convierte en mercaderes del evangelio. Por eso es que Pablo le dice, ten cuidado en dónde impones manos, a quién le impones manos. Porque si es un neófito, se va a llenar de soberbia porque es un ignorante. Muchos han llegado al evangelio por su necesidad, pero sin conversión. Y estos son los que después son levantados como líderes, porque han sido levantados con ligereza y por eso se desvían. Todos llegamos con una necesidad, pero no todos hemos sido llamados para ser líderes. Si Dios te llamó para ser líder, es porque al uno mínimo viene detrás de ti. Me decían, oiga pastor, ¿y cómo voy a saber si tengo el llamado para pastor? Voltea hacia atrás. Si hay uno que te está siguiendo, entonces Dios te llamó para pastor. Pero nada más uno sí con uno. Y número 2, ¿qué le estás enseñando?
¿A que te adore o a que adore al Creador? Entonces nosotros tenemos que ver todo esto, mis hermanos, porque hay muchos que se levantan que quieren ser pastores y están robando ovejas, están buscando ovejas, están jalando de acá, jalando de allá, y al final no tienen nada que darles porque su vida no ha sido transformada. No quieren trabajar. No están transformados, no son hijos de Dios y quieren dar pura autoayuda. Y sí, les van a seguir muchos, pero iguales a ellos. Porque la verdadera iglesia tiene que caracterizarse por la adoración al Creador y por el agradecimiento al sacrificio de su Hijo Jesucristo. Si no están esas dos cosas, entonces yo estoy en una falsa iglesia. Es que yo defiendo al pastor. No, mi pastor. ¿Y quién es tu pastor? Fulano de tal. Y tiene cobertura de tal. ¿Estás defendiendo a la palabra o a tu pastor? ¿Qué defiendes? Y es por eso, porque nada más se imponen de ligero las manos. A quien sea. Oye, pero su esposa no tiene pinta de ser hija de Dios. Ya, con el tiempo se convertirá. No, espérate. La palabra de Dios dice que primero se tiene que convertir, primero tiene que dar fruto y después que impongas manos. Lo contrario no es bíblico. Esos son los que se desvían, esos son los que pervierten el evangelio y en lugar de ataviar a la novia de Cristo, la están desnudando y prostituyendo. Así es. Tristemente, mis hermanos. ¿Cómo la están desnudando y prostituyendo? Con herejías, con falsas enseñanzas y con sus hechos. Es que es una falsa iglesia. ¿Y qué haces ahí? Sal de en medio de ellos. No, es que el pastor, Dios me puso ahí para que yo ordene todo. ¿Y tú quién eres? ¿Tú quién eres? Es como si yo quisiera llegar allá al Vaticano y decir, es que Dios me envió para que el Papa se convierta. Si se convierte el Papa lo matan y levantan otro. Y es lo mismo en las falsas iglesias. Probablemente se convierta uno, pero se va a ser levantado otro igual que piense igual que ellos. Y van a seguir así. Entonces el compromiso de nosotros primeramente es ser verdaderos hijos de Dios. Estar seguros que somos hijos de Dios. Para ya después poder entonces imponer manos. O de votar y decir sí, el hermano sí. Porque la iglesia tiene que estar de acuerdo. Aquí no es que el pastor está de acuerdo y la iglesia no. La iglesia tiene que estar de acuerdo también porque es parte de esa imposición de manos. Yo pregunto, ¿será que todos están ataviando a la novia de Cristo verdaderamente? Y yo te voy a contestar, pocos, muy pocos, porque eso lo dice la palabra. Muy pocos están ataviando a la novia de Cristo. La gran mayoría la está prostituyendo, la gran mayoría la está desnudando, la gran mayoría está metiendo herejías, falsas doctrinas, etc. No seas partícipe de ellos, pueblo mío, dice la palabra. Así que el seleccionado nunca debe de olvidar que debe de caminar en recto sin desviarse ni a derecha ni a izquierda, como Dios se lo dijo a Josué. No hay desviaciones. Pues sí hay terciarios, mediarios. No, dice el Señor, recto, recto, recto y recto. Ni a derecha ni a izquierda, ni tantito ni mucho. Nada. O sea, Dios no nos da oportunidad, mis hermanos. Y si quieren ustedes estar de acuerdo en lo que estoy diciendo, lean nada más cómo tenía que hacer el arca Noé. Le dijo, tantos codos. Bueno, codo y medio, si te pasas no hay ningún problema. ¿Sí le dijo así? Le dijo exactamente las medidas. Exactamente cómo tenían que ser. El tabernáculo, lo tienes que hacer de estas medidas, con estas pieles y de esto así, esto asá, esto allá. Todo era exacto. Exacto, mis hermanos. No hay ni a la derecha ni a la izquierda. Y Jehová Dios se lo dijo a Josué, ni a derecha ni a izquierda. Y empezamos nosotros. Bueno, pues es que el hermano parece. A lo mejor se endereza mañana. ¡No! Árbol que nace torcido, solo Dios lo endereza. No podemos esperar a que lo enderece el mundo o los golpes de la vida. Si Dios te ha justificado es porque ya estás derecho. Amén. Ya estás derecho.
No vas a irte enderezando, ya estás derecho. Así es. Que nuestra necedad nos hace a veces dar un paso en falso, un paso a la izquierda, un paso a la derecha, es nuestra necedad. Pero Dios ya nos dejó el camino recto, Gloria a Dios. ya lo dejó recto. Y no podemos desviarnos hacia ningún lado. Es que yo no estoy seguro si es la verdad o no es la verdad. Escudriña, Así es. escudriña, sé como los de Berea. Escudriña, 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 escudriña y escudriña. Y cuando te canses de escudriñar, escudriña. Y Dios te va a llevar a toda verdad. Así es. Conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Amén. Dios nos lleva a toda verdad. Amén. O sea, Dios no nos lleva a una media verdad. Entonces, si alguien conoce la verdad y no quiere entender la verdad, es un necio. Es un necio. Así es. El seleccionado no se deja guiar por sus deseos carnales. Eso es muy importante, mis hermanos, que el seleccionado no se debe dejar guiar por sus deseos carnales. Ay, es que el hermano me cae re bien. Oye, pero es adventista, pero me cae bien. Y habla bien bonito. No, y deberías de ver a sus pastores, hablan pero bonito, bonito. Pero son adventistas. Ellos no son hermanos en Cristo. Cancélalo, huye, deshazte de él. No puedo. Es que es bien buena onda. Cuidado, Satanás así llegó. Bien buena onda con Eva. El seleccionado no se deja guiar por sus deseos carnales como Caín, que por su odio lo llevó a matar a su hermano. Al final no le importas a ese. No le importas. El líder, el pastor que se levanta no siendo llamado por Dios, no le importa tu vida. No le importa tu salvación. No le importas tú. Él lo único que quiere es ser reconocido. Es lo único que quiere. Pero es que el hermano es bien buena onda, sí, pero no le importa tu vida. Le importa sus ganancias, le importa ser renombrado, le importa que lo reconozcan. Le importa ser aplaudido. ¿A Caín le importó qué? ¿Le importó más la ofrenda? Él quería ser reconocido. Cuando él ve que Dios no lo reconoce, se llena de ira, se llena de enojo y menosprecia a su hermano y lo llega a matar. Y de acuerdo a las escrituras, el seleccionado era Caín. Pero de acuerdo a Dios, dijo Dios, no. No va a ser Caín. Ah, va a ser Abel. No, tampoco va a ser Abel. Va a ser Set. El seleccionado es celoso al obedecer la palabra sin poner por adelante ni la familiaridad, y si tiene que reprender lo hace. No como Elí, que fue condescendiente con sus hijos y en lugar de obedecer a Dios pasó por alto lo que sus hijos estaban haciendo y sufrió las consecuencias. Muchas veces, mis hermanos, nos llenamos de un sentimentalismo que nos olvidamos, en lugar de reprender, a pasar por alto. No, pues, ay, déjala a la hermana, déjala hermano. Pues ahí Dios se lo mostrará. No, mis hermanos. ¿Qué le pasó a Elí? Se acabó su sacerdocio por dejar pasar por alto ciertos puntos que eran importantísimos. Importantísimos. No hay familiaridad, y lo saben los hermanos en Cristo de aquí, de los familiares que tenemos. Aquí no hay familiaridad, aquí no hay compadrazgo, aquí no hay que tú das más ofrenda que el otro, nada de eso. Aquí el que tiene que ser reprendido es reprendido. Le dijo Dios a Samuel, y le mostraré que yo juzgaré para siempre su casa por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no les ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será perdonada jamás, ni con sacrificios ni con ofrendas. No fue perdonada. Podrás pasar por alto tú los pecados de tu familia, podrás pasar por alto los pecados de tu gente, pero Dios no va a pasar por alto los pecados que el líder pase por alto.
O tú como líder de tu casa. Ay, no, es que pues al ratito mi hija va a entender o mi hijo va a entender, al rato mi esposo va a entender, al rato mi esposa va a entender. Cuidado, porque no estás jugando con un diosecito, perdón. Es un Dios verdadero, un Dios temible. Así es. Amén. Un Dios temible. Que si no le obedeces, Él va a tomar en cuenta lo que tú estás haciendo y pasando por alto. Por eso es que Pablo le está diciendo a Timoteo, no impongas con ligereza tus manos, no levantes ningún neófito. Timoteo, si tú te equivocas al final, o más bien, si al que le impusiste manos al final resulta ser falso, que no quede sobre de ti lo que tú hiciste, que tú hayas obedecido al Señor. Ya lo demás déjaselo al Señor. El seleccionado tampoco se debe dejar guiar por el pueblo. Ay, pastor, ¿a poco no va a levantar a tal hermano? Si es bien buena onda. ¿Y a poco no cuando predica a todos nos hace llorar? No se trata de hacernos llorar, mis hermanos. No se trata de sentir bonito o de sentir feo. Se trata de ser confrontados con la palabra de Dios para ver si de verdad estoy siendo obediente a la palabra. Puedes no estar llorando, pero viviendo en santidad. O puedes estar llorando mares de lágrimas y vivir en desobediencia. Las lágrimas no son señal de obediencia, mis hermanos. Y tampoco las lágrimas siempre son señal de arrepentimiento. A veces las lágrimas son de coraje. Oye, ¿por qué me está diciendo? Y te salen las lágrimas, pero es de coraje, de enojo, porque no se hacen las cosas a tu manera. Qué bueno que todas las lágrimas nos dieran señas de arrepentimiento. Gloria a Dios, aquí los tendría yo llorando diario. Los pellizco o corto cebolla para que lloren. No, mis hermanos. Las lágrimas no son señal de arrepentimiento siempre. Pero ojalá y que tus lágrimas sean de verdad de arrepentimiento y no de enojo. El seleccionado tampoco se debe dejar guiar por el pueblo como Saúl, que obedeció a la mayoría en lugar de la orden que Dios le dio. Y ahí terminó el reinado, y el respaldo de Jehová. Si se dan cuenta, mis hermanos, Saúl, Elí, todos fueron desobedientes a la palabra de Dios. Y Dios cumplió. Dios es temible. Dios es temible. ¿Sí? ¿Y por qué Saúl perdonó a Amalek y a las cosas mejores? Porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas. Lo dice en Primera de Samuel. O como Aarón, que escuchó al pueblo. Ya no viene Moisés, el que nos sacó, ya mejor haznos unos dioses. Y Aarón dijo, no, yo soy firme al Señor. No voy a hacer ningún dios. No, dijo, bueno, traigan zarcillos, traigan oro, traigan todo, y les voy a hacer un dios. Y vamos a hacer una fiesta a Jehová. Y no era Jehová, era un ídolo. Parecía que estaba obedeciendo a Aarón, mas sin embargo no estaba obedeciendo a Aarón. Dice que el pueblo le empezó a decir, haznos dioses, y así lo hizo Aarón. Como ya el líder no estaba, volvieron atrás. Y da tristeza de verdad, mis hermanos, saber que, oye, y vino el pastor, no, pero hubieras visto, fue un desorden tremendo. O la palabra clásica, ¿no? La palabra mágica. Ahí viene el pastor, y todos quietecitos. Todos quietecitos, firmes ya. Qué tristeza, mis hermanos. Qué triste es saber que le tienen más temor al ser humano que a Dios. Así es. El pastor va a venir a mi casa, hay que lavar, barrer, trapear, todo limpiecito porque va a venir el pastor. ¿Quién es el pastor? Dios está ahí, se supone que eres hijo de Dios. Dios está todos los días ahí. ¿Y por qué lo tienes en ese lugar? Todo sucio y maloliente. Así estará tu corazón. De verdad, mis hermanos, tenemos que entender todo esto. Por esta razón Pablo le dijo a Timoteo, ten cuidado de ti y de la persona que nombrarás como pastor de esa iglesia. O sea, ten cuidado de lo que tú sientes por ese hombre. Porque los sentimientos te pueden llevar a que te equivoques en imponer las manos. No, los sentimientos desbordados son malos, mis hermanos.
Sí. Pero ya después Pablo le dice, pero si al final el pastor se desvía, no te preocupes, no es responsabilidad del que impuso manos y lo dejó a cargo. Fue buen actor, fue buen actor. Pero un día va a pagar las consecuencias. Porque cada uno es responsable de sus pecados o de su obediencia, mis hermanos. Cada uno somos responsables. ¿Cómo estamos siendo? Es importante que nosotros primero también hagamos un autoanálisis de nosotros mismos. Esto quiere decir que aún dando buen testimonio y siendo una persona intachable delante de los demás, puede ser un lobo vestido de oveja que parece oveja, pero no lo es. Judas capítulo 1 versículo 4, si gustan no vayan, nada más escuchen, dice así: porque algunos hombres se han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí se dan cuenta? Dios lo permite. ¿Sí escucharon bien? Algunos han entrado encubiertamente, pero, dice ya después Judas, lo aclara, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. O sea, los falsos Dios permite que entren porque ya están destinados para eso. Dios los destinó para ser falsos porque no quieren nada con Dios. Y Él es el alfarero. Él decide a quién escoger para honra y para deshonra. Así es. Él escogió a Faraón y dijo: en él yo me glorificaré. Y endureceré el corazón de Faraón para que vean mi poder. Esas personas, mis hermanos, tienen apariencia de piedad, parecen hijos de Dios. Y lo peor de todo, que la gente, como está acostumbrada al sentimentalismo, dice: es que ese hermano no nos regaña. Ay, es que ese hermano es un pan de dulce, lleno de gusanos. Ay, es que ese hermano es bien bueno. No, es que el pastor cada rato nos está exhortando, nos está disciplinando, nos está llamando la atención, nos dice que nos comportemos como hijos de Dios, nos dice que debemos de ver si somos salvos. No, ese pastor es bien enojón. Mejor este hermano que es bien bueno. De verdad, mis hermanos, es bien pasalón. Y a todos nos dice: manito, manito. Sí, podemos ser bondadosos, pero obedientes a Dios. Así es. Podemos ser amorosos, pero obedientes a Dios. Nuestro Señor Jesucristo, yo les aseguro que era bondadoso, era amoroso, tenía compasión por las almas que se estaban perdiendo. Pero si ponemos a un Pablo y a un Juan, que ya era el anciano de días, después de ser el hijo del trueno, ya después era un hermano que hablaba bien bonito. A la amada iglesia de Cristo. ¿Sí? Hablaba muy bonito. Pero los dos defendían la sana doctrina. Así es. Los dos reprendían cuando tenían que reprender. Pablo, aunque se oía fuerte, era un hermano que amaba. Amaba la iglesia, amaba la obra. Y que cuando tenía que reprender, reprendía. Los falsos, tienen apariencia de piedad. No hay acusación para ellos. No son descubiertos. Pero cuando llegan al poder es cuando sale todo a la luz. Si no conociéramos la historia, el final de lo que le pasó a David, diríamos que Dios pasó por alto el pecado de David. Y Dios no pasa por alto los pecados de nadie. De nadie, mis hermanos. Y a lo mejor muchos han de decir: bueno, ¿y entonces por qué prospera aquel que tiene cash? O aquel que tiene una iglesia de cristal, ¿por qué prosperan? ¿Por qué tienen tanta gente? Y hay pastores que tienen 40 años y no llegan ni a 300 personajes o hermanos. Personajes, porque no todos son hermanos. ¿Por qué? Porque así Dios le ha placido. Y porque Dios así lo ha permitido.
Porque si de verdad fuera por cantidad, ¿no?, andaríamos bien perdidos, hermanos. Pero no es por cantidad, es por salvación y misericordia. Y somos pocos, porque Dios dijo que somos pocos. Y si empezamos a contar, porque yo apenas vi un pastor de sana doctrina que dice que tiene 34, 40 y tantos años, no sé cuántos años ya, y su iglesia no pasa de 500, tiene como 250, 300. Y vemos a otros que se levantan y tienen un año y ya tienen 2,000, 3,000, 4,000 gentes. Y decimos, sí, pues los falsos van a tener muchos. Muchos. Pero tristemente todos van a perdición. Así que ellos no son descubiertos sino hasta que ya tienen el poder en sus manos. Y quitarlos del ministerio es imposible. Nos ha pasado con una persona, parecía, fue levantado como pastor, y ya cuando llegaron a recriminarlo porque era un pastor malo, les dijo, ¿y ustedes qué? Yo ya soy pastor. Ya, ustedes no me van a quitar, ustedes no van a hacer que yo cambie, yo ya soy pastor, ya tengo el poder como Jimán, y ahora voy a hacer lo que yo quiera. Y destruyó la iglesia. Tendrá congregantes, pero iglesia no creo. Así que, mis hermanos, es imposible quitar a esas personas. Y no es que sea imposible para nosotros, o más bien sí es imposible para nosotros, pero no es imposible para Dios. Y Dios lo está permitiendo. Así que no nos estemos peleando por los falsos, sino defendamos la sana doctrina y vivamos la sana doctrina. Los tiempos son malos, mis hermanos. Los tiempos se acortan cada vez más. Más y más y más y más. Y si nosotros no estamos atentos a lo que estamos viviendo de verdad, entonces no estamos siendo unos verdaderos hijos de Dios. Noé, ¿qué hizo? ¿Se preocupó porque los demás entendieran? ¿O Noé se preocupó por terminar el arca? Él estaba predicando el evangelio, construyendo el arca. Y es lo mismo nosotros. Nosotros debemos de preocuparnos por vivir en santidad. Preocuparnos si de verdad somos hijos de Dios y por los que tiene Dios en nuestro entorno, que sean salvos. De esa manera estamos predicando el evangelio también. Falsas doctrinas siempre va a haber. Hasta el último momento. Falsos maestros siempre va a haber. Siempre. Siempre, mis hermanos. No se van a acabar. Y ahora ya salió la nueva herejía tal. Y ahora ya salió la nueva herejía tal. Y herejía tal, y herejía tal, y herejía tal. Y hay miles de herejías. Y en lugar de enfocarnos en predicar la sana doctrina, nos estamos dedicando a atacar, atacar y atacar. Mejor vamos a defender lo que ya tenemos. Desde nuestra trinchera trabajemos, cuidando nuestra ¿qué? Nuestra huerta. Cuidándola. A mí me preocupan ustedes, mis hermanos. Me preocupan los que van a llegar, que añada Dios. Que caminen en santidad, que sean salvos verdaderamente. Ese es el propósito de que Dios pusiera pastores en cada lugar, para que cuiden a las ovejas. Cuiden a las ovejas. Yo cuido a las ovejas que Dios me da. Las de allá afuera, pues yo les voy a predicar el evangelio, yo les voy a invitar. Si no quieren, pues ellos van a entregar cuentas un día, porque probablemente no son de este redil. O probablemente ni siquiera van a ser salvos. Yo tengo que predicar el evangelio porque es mi responsabilidad. Es un mandato, sí. Pero yo empezar a atacar a todos los que están en falsedad, imagínense, no termino. Y me voy a dedicar 2, 3 horas, 5 horas en estar predicando en contra de los que tienen el cash, en lugar de estar predicando en lo que es la verdad. Ellos tienen el poder en sus manos, ellos van a hacer su ministerio como quieran, ellos van a creer que quedan impunes de su blasfemia. Pero dice Gálatas 6, 7 al 9, no se engañen, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre siembra, esto también segará, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción.
Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Amén. No dice vete a hacer lucha contra ellos. Dice encárgate de ti, de hacer el bien, de sembrar para el Espíritu. Muchas veces nos encargamos únicamente de estar ataque y ataque. No, mis hermanos, vamos a encargarnos de nosotros. Estoy viviendo en santidad, estoy siendo verdaderamente un hijo de Dios, estoy poniendo en alto el nombre de Cristo. Así es. Estoy poniendo la luz, que toda la oscuridad lo vea. Cuando estás tú, ¿eres luz o eres tinieblas? ¿Se están convirtiendo ellos a ti o tú te estás convirtiendo a ellos? O llegas a un grupito y pareces de los mismos. Así es. Tienes que ser diferente en todo lugar, en cualquier lugar, mis hermanos, en donde llegues. Dicen, no, es cristiano, porque nos ha pasado escuchar de otras personas, no de nosotros, claro. Dicen, él es cristiano, ni sabíamos. ¿Y cuánto tiempo tiene que lo conoces a Goyo? Digo, perdón, no iba yo a decir nombres. Y no, pues ya tenemos como 10 años con él. ¿Y nunca supiste que es cristiano? No. ¿Tu contador? No, tampoco. Hasta que te conviertes a Cristo resulta que es cristiano. Y resulta que es celoso de la palabra. Si fuera celoso me hubiera predicado. Ahora yo te pregunto, ¿eres lo mismo tú? ¿O estás siendo verdaderamente luz? No, sí, yo saco la espada. No te estoy diciendo que saques la espada. Que seas diferente a ellos. Que ellos digan, tú eres diferente. Así es. Tú eres diferente, porque es bien fácil estar hablando de la palabra de Dios, traer una Biblia bajo el brazo y hablar de que no, yo soy cristiano y yo me congrego en una iglesia de sana doctrina. No, ¿qué estás viviendo? ¿Qué estás viviendo? Que cuando llegues digan, él es diferente. Hay que mantener el respeto. A él, no, a lo que él trae. Porque él es hijo de Dios. Dice la palabra de Dios que Abraham vio de lejos a unos hombres y dijo, son hijos de Dios. Así es. Son siervos del Dios Altísimo. Y les preparó de comer. Amén. Dice la palabra de Dios que la mujer, la viuda, dijo, ese es un profeta de Dios. Sí. ¿Qué dicen de ti? Ese es un mentiroso. Ese ni siquiera es hijo de Dios. Ese nomás dale tantito y vas a ver, al rato ya está albureando está. No impongas de ligero las manos, porque Dios no puede ser burlado. Nada va a quedar oculto, mis hermanos. Nada va a pasar por alto Dios. Dios lo va a sacar a la luz. Si no lo saca a la luz en vida, lo va a sacar a la luz el día del juicio. Así es. Dice en Primera de Tesalonicenses, Primera de Timoteo, donde estamos, dice, los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, Así es. mas a otros se les descubren después. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras y las que son de otra manera, ¿qué dice? No pueden permanecer ocultas. Por más que quieras ocultar la mentira, por más que quieras ocultar el pecado, por más que quieras pasar desapercibido, no pueden permanecer ocultas, no van a permanecer ocultas. Yo te pregunto, ¿cuántas veces has querido que pase desapercibido algún pecadillo que hiciste por ahí? Y resulta que sale a la luz, sale a la luz. Cuando menos te lo esperabas, salió a la luz. Y eso es un pecadillo. Ahora imagínate un pecadote. Si un pecadillo que lo podías esconder abajo de tus faldas o dentro de tu bolsa o ahí entre la boca, ahí entre los dientes, como el chicle cuando no quieres que se den cuenta que traes chicle, y sale a la luz, ahora imagínate una ballena o un monstruo marino como el que se comió a Jonás. Va a salir a la luz, mis hermanos. No pueden permanecer ocultas. Dios va a juzgar a todos, mis hermanos. Tanto a cristianos como a no cristianos.
A algunos inmediatamente, a otros después y a otros en el día final, pero todos seremos juzgados. Así es. Sí. Todos, nadie va a pasar de panzazo, o nadie se va a pasar por atrás o por por el río, ¿qué? ¿Cuál es el río que están cruzando los indocumentados? El río Bravo. Nadie va a pasar por ahí. Todos tienen que pasar por la aduana. Nadie va a pasar sin papeles, mis hermanos. Y el que es hijo y va a pasar confiadamente. El que no es hijo se va a topar con la pared. Porque Dios no recibe cohecho, no recibe soborno. Así es. La palabra de Dios dice que Dios no puede ser sobornado. Pasarás desapercibido aquí delante de nosotros, pero el día del juicio, el día que Dios decida sacar a flote tu suciedad, va a flotar tu pecado. Entonces es mejor arrepentirnos de una vez. Así que Pablo le está diciendo, no te preocupes. Tú haz lo que te mandé a hacer, obedece lo que te mandé a hacer, me enseña la iglesia tal como te lo he enseñado, ya lo demás se encarga Dios. Si este hombre al final parece verdaderamente hijo, pero no lo es, Dios lo va a sacar al final. Dios lo va a sacar, porque un día van a salir a flote todo lo que estaba permaneciendo supuestamente oculto. Y yo te pregunto, ¿es cierto o no es cierto? ¿Lo hemos visto o no lo hemos visto? Así es. 1 año, 2 años, 10 años, 15 años, 12 años y al final, ¡pum!, sale a flote el pecado. De una de otra manera, Dios lo saca. Así es. Seamos auténticos, mis hermanos. Si eres un inconverso, sé un auténtico inconverso. Así es. Si eres un hijo de Dios, sé un auténtico hijo de Dios. Así es. Ya no seas falso. Ya no seas mentiroso. Te vas a cansar. Un día todos seremos juzgados. Así que no debemos preocuparnos si Dios no juzga a los falsos inmediatamente. No te preocupes. Oye, pero es que es falso. ¿Y por qué Dios no hace nada? Es un propósito de Dios. Ya está tan bien contigo, está tratando. A ver si eres paciente, si eres agradecido, si eres sabio, si te das cuenta que Dios tiene propósitos y que todos son buenos. Amén. A lo mejor lo que Dios quiere es ver si no te vas con Él. No, yo me voy con el falso ministro porque es bien buena onda. A ver. Dios no juzga a los falsos ministros inmediatamente porque Dios tiene propósitos. Y esto no significa que no los vaya a juzgar o que va a pasar por alto sus pecados. Dios no pasa por alto ningún pecado, mis hermanos. Lo dice Hebreos. Si pecáramos voluntariamente, les queda una horrenda expectación de fuego nada más. Dios no puede ser burlado. Él dice, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, yo daré el pago a cada uno conforme a sus obras, porque horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Y sí, a lo mejor has de decir, estas palabras ya las he oído 20,000 veces. ¿Y por qué no te conviertes? ¿Y por qué no eres obediente al Señor? ¿Por qué sigues con tu falsedad? Mejor di, no soy ya. Y si eres hijo de Dios, quédate tranquilo. Quédate en paz. Vive en paz. No tienes por qué estar, ay, ¿y si el Señor resulta que yo no soy verdadero? No puede haber ninguna duda en tu corazón. Así es. Si tú eres hijo de Dios, no debe de haber duda en tu corazón. Imagínate una oveja, ¿no? Que va caminando. ¿Y si soy puerco? No, ¿y si soy vaca? No, ¿y si soy caballo? La oveja va caminando como oveja. Así es, amén. ¿Por qué es oveja? El que se anda preocupando es el puerco lavado. Ese sí se preocupa para que veas. ¿Y si descubren que nada más estoy lavadita? ¿Y si descubren que me gusta el lodo? Parece ese que se preocupe. La puerca lavada que se preocupe. Pero la oveja debe de caminar confiadamente. Amén. Debemos caminar confiadamente los que somos ovejas del Señor. ¿Eh? Yo te pregunto, no me contestes. ¿Caminas confiadamente? Amén. ¿Caminas confiadamente? Amén. ¿De verdad estás caminando confiadamente con una paz y una tranquilidad? Que estás viendo lodo aquí, tierrita allá, podredumbre allá, vómito allá, y tú pasas como si nada.
O estás, ay, qué rico vómito. Ay, qué rico lodito. Ay, qué ricas cumbias. Ay, qué rico cigarro. Ay, qué rica droga. Ay, qué rica vestimenta. Si tu mente está lleno de lo que está allá afuera, preocúpate. Si tu mirada está en el frente, para caminar en santidad, dale gracias a Dios. Así es, amén. Así de simple, mis hermanos. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Así que, mis hermanos, la verdad siempre va a salir a flote. No va a quedar oculta. Sea la verdad de la mentira o la verdad, siempre va a salir a flote. La verdad siempre va a salir. Y debemos de darle gracias a Dios que ninguno de los que verdaderamente hemos sido redimidos vamos a recibir lo que los falsos recibirán. Nosotros ya no somos hijos de ira. Ay, gloria a Dios. Ahora sí que se preocupe el falso. Porque el falso sabe que es falso, aunque trate de negarlo. Muchas veces decimos, pero ¿a poco no se dio cuenta que era falso? Claro que se dio cuenta, pero no quiso ser descubierto. El falso sabe que es falso, aunque trate de negarlo. Dentro de él, o quizá cree que Dios no lo va a juzgar, que Dios va a pasar por alto sus desobediencias, que Dios va a pasar por alto su incredulidad. Pero no es así. Dios va a sacar a la luz todo, hasta lo más íntimo de su ser. Así es. Hasta lo más íntimo. ¿Cómo lo está sacando ahorita Dios? Con esta enseñanza. Así es. Con esta enseñanza Dios te está confrontando o te está dando paz. Así de simple. Estás diciendo, gracias, Señor. Gracias, Padre, de verdad, de todo lo que me has librado. O estás diciendo por dentro, la torre, ¿y ahora qué hago? Híjole, me van a descubrir. Ah, no es cierto, ni Dios ni toma en cuenta mis pecados. ¿Cómo estás por dentro? ¿Confiado o preocupado? Ojalá y no estés preocupado. Dios saca a la luz todo, hasta lo más íntimo de tu ser, tu verdad o tu falsedad, tu amor a Dios o tu conveniencia. Yo te pregunto, no me contestes, ¿por qué permaneces? ¿Por amor o porque no tienes a dónde ir? ¿Porque eres oveja o porque estás disfrazado? ¿Porque verdaderamente has nacido de nuevo o porque ya te cansaste de tu vida anterior y crees que aquí te librarás del juicio? ¿Cuál es la respuesta que tienes? No me digas. Contéstala tú. Contéstala a ti mismo. Contéstatela tú. ¿Por qué estás aquí? ¿Qué haces aquí? Y ya sé, el que es falso va a decir, ya me descubrió el pastor. No, yo ni te he descubierto. Tú solito ya te descubriste delante de Dios. Porque la palabra de Dios dice que el día final será separado el trigo de la cizaña, que serán separadas las ovejas de las cabras. Yo no tengo el poder para separarlos. Yo no tengo el poder ni estoy diciéndole a Dios, Dios, mándame una señal, ¿quién es el falso? No, me estoy haciendo de tipo gurú. No, mis hermanos. Yo estoy descansando en el Señor, que Dios va a sacar a flote todo. Así es. Pero tengo una responsabilidad de confrontar a los que no parecen hijos de Dios. Y de los que parecen hijos de Dios, pues yo voy a confiar en que son hijos de Dios. Y al final Dios lo tomará en cuenta. Le dijo nuestro Señor Jesucristo en una parábola de los segadores, dejen, porque yo diré a los segadores, recoge primero la cizaña y átala en manojos para quemarla, pero recoge el trigo en mi granero. Gloria a Dios. Dios va a mandar a sus santos ángeles. Así es. Se va a encargar de eso. No tengo por qué preocuparme. Mi deber es enseñar la verdad. Es enseñar la verdad y es enseñar la verdad. Y aparte, vivir la verdad. Y ya, lo demás lo dejo en manos de Dios. Lo dejo en manos de Dios. Dijo también nuestro Señor Jesucristo en otra parábola, dijo, las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Dios se va a encargar de separarlos.
Hay trigo y cizaña, ovejas y cabras, sí. Pero estamos seguros que al final Dios le dará el pago a cada uno. Ya casi para terminar, mis hermanos. Ya Pablo está casi terminando la carta. Ya van a venir algunos puntos más, ya para terminar esa carta. Pablo ha descansado también en que a Timoteo le dio las órdenes claras y precisas. Pablo sabe que Timoteo va a obedecer lo que se le mandó hacer. Yo, mis hermanos, también va terminando la carta y voy descansando. Voy teniendo más paz porque digo, yo ya cumplí, Señor. Si ellos se quieren ir con un falso, que se vayan. Si ellos quieren permanecer sin ser hijos de Dios, que permanezcan. Si ellos verdaderamente son hijos de Dios, nútrelos, Señor. Aliméntalos y engórdalos de acuerdo a tu voluntad y a tu soberanía. Yo ya cumplí, mis hermanos. Pablo cumplió. Timoteo, les aseguro que también cumplió. Y cada uno de los verdaderos hermanos en Cristo que están defendiendo la sana doctrina, están cumpliendo. Y descansan en el Señor. Descansan en que Él se va a encargar de todo lo demás, de sacar a la luz lo bueno y lo malo. Él es, no yo. Así que, mis hermanos, toda esta enseñanza debe de hacer que nos examinemos a nosotros mismos primero y que veamos si somos dignos del ministerio o del servicio que vamos a llevar a cabo o que estamos llevando a cabo. ¿Eres digno? ¿De verdad? Y si no lo eres, simplemente llega y di, pastor, ¿sabe qué? No puedo llevar este ministerio. No soy digno de llevar este ministerio. Aquí está todo. ¿Qué mejor sería, mis hermanos? Como David, reconoció su pecado, fue delante de Dios. ¿Y qué hizo Dios? Lo restituyó. Dios puede restituirte si tú eres obediente al Señor. Dios puede restituir tu ministerio si verdaderamente eres fiel al Señor. Pero ocultas. Un día Dios lo va a sacar a la luz y vas a ser avergonzado. Examinarnos a nosotros mismos y ver si no hemos participado de pecados ajenos o si hemos sido partícipes al imponer las manos o apoyar al nombrar ministerios con ligereza. Oye, tal hermano, no, sí canta bien bonito, sí. Oye, pero hay algo que desear de él. No importa, pero canta bien bonito. Toca bien bonito. Habla bien bonito. Danza bien bonito. Sí, pero lo bonito no lo va a hacer salvo. Se va a quemar bien bonito. Mejor hay que estar seguros que son salvos. Quizá lo hemos hecho por ignorancia o por quedar bien con alguien en lugar de obedecer a Dios. Pero hoy ya no tenemos excusa. Hoy ya no tenemos excusa, mis hermanos. Hoy sí ya no podemos decir, bueno, la hermana por esto o el hermano por aquello. No. Ya incluso ustedes como iglesia también tienen una responsabilidad. Así es. Oye, es que yo sé que la hermana anda mal y el pastor no se ha dado cuenta, probablemente no se ha dado cuenta, o probablemente lo está pasando desapercibido, o probablemente está solapando. No, yo voy con el pastor. Así es. Iglesia, ¿tienes un compromiso ya también tú? Así es. O sea, no nada más el pastor. El pastor no tiene muchos ojos, ni es omnisciente, ni es omnipresente. Pero ustedes se conocen unos a otros. Hoy ya no tenemos excusa, mis hermanos. Antes de estar de acuerdo al nombrar un ministerio o un ministro, debemos de juzgar con justo juicio. Debemos ver su testimonio y no ver si nos cae bien o si es buena onda, sino ver si obedece la palabra y la defiende aún a costa de su propia vida y del rechazo de los demás. ¿Será que sí? Todos me odian, ya nadie me quiere, ya todos me ven mal, y ya esto y ya aquello. Bueno, siempre y cuando sea por el nombre de Cristo. Amén. Y no por tu carácter. Entonces debemos de entender que no podemos apoyar el ministerio de nadie a la ligera, aunque te caiga bien, aunque sea tu familiar, aunque sea muy conocedor de la palabra, aunque lleve varios años en Cristo. No debemos de participar de ellos ni de sus pecados.
Y si no es de la iglesia, porque a lo mejor llega uno de fuera y como habla bonito o dice que es hermano en Cristo, no, pues le vamos a imponer manos porque nos hace falta un pastor. No. Hoy llegó, hoy se convirtió, pero no por eso ya puse mis ojos y ya ahora sí ya tenemos pastor. Primero debemos de ver su caminar. No porque llegó de una iglesia de renombre quiere decir que es buen hijo de Dios. No debemos de ser partícipes con ellos, no debemos recibirlos, dice, ni decirles bienvenidos, no debemos de apoyar su ministerio. Tenemos que salir de en medio de ellos si nos hemos dado cuenta que es un falso hermano. Y si verdaderamente dice que quiere estar en la congregación, entonces debe de dar muestras de que se ha arrepentido. Tenemos que tener cuidado, mis hermanos. Aunque parezca oveja, tenemos el deber de conocerle bien antes de ser parte de él o hacerlo parte de nosotros. Los pecados de ellos pueden hacerte caer o parecer que estás de acuerdo con sus herejías. Tengamos cuidado. Nada de lo que se hace en lo oculto puede quedarse ahí. Siempre va a salir a la luz. Y Pablo le dio esa paz y esa tranquilidad a Timoteo. Timoteo, no te preocupes. No te preocupes. Algunos, tanto sus buenas obras como sus malas obras, van a salir a la luz. Si es algún hermano tímido que no quiere que se muestre que verdaderamente es hijo de Dios, va a salir a la luz que es hijo de Dios. Y si es uno que es falso y no quiere que se den cuenta que es falso, va a salir a la luz también su falsedad. Así es. Esa es la gracia de Dios, que Dios saca todo a la luz. Amén. Es hermoso nuestro Dios. Amén. Por eso es que caminamos confiadamente. Amén. Por eso es que entramos confiadamente ante el trono de gracia. Así es. Amén. Yo me imagino a los sacerdotes de los tiempos antiguos, que cuando entraban al lugar santísimo, algunos de seguro entraban temblando, porque decían, ¿y si caigo fulminado? Pero otros, yo les aseguro también que entraban confiadamente, porque sabían que pertenecían al pueblo elegido de Dios y que eran parte del pueblo elegido de Dios. Yo te pregunto, ¿estás entrando confiadamente al lugar santísimo? ¿Estás seguro que van a tintinar las campanillas? ¿Estás seguro que vas a salir de pie, caminando por tu propio pie del lugar santísimo? ¿O estás temblando pensando que vas a caer fulminado? Porque no es olor grato tu sacrificio. Pregúntatelo. Ponlo en manos de Dios. ¿Cómo está tu vida? Porque yo el día de hoy descanso en el Señor.